Ya empiezan a caer las sombras de la noche, y allá, entre los lejanos cerros que la tormenta ilumina por un instante, dicen, aún se puede escuchar en el viento el escalofriante lamento de una mujer que enloquecida de dolor recorre los ríos, los arroyos, los canales y la orilla de las lagunas buscando desesperadamente a sus hijos. Cuentan también de los cascos de un caballo azabache y de un jinete vestido de negro que andan despacio, muy despacio por los viejos caminos, subiendo las calles empedradas de las rancherías, de los pueblos, con ese tintineo triste de las espuelas. Hablan de cadenas que se escuchan arrastrarse dolorosamente entre susurros y gemidos, traspasando los muros viejos de las casas, las haciendas y los conventos abandonados. De ánimas en pena en medio de los montes aún resguardan un hallazgo maldecido, esperando entregar su encomienda y ser liberadas. Y sí, aunque parece increíble, también se sigue contando de la estridente risa de viejas ancianas, de vestimenta ennegrecida, que inexplicablemente trepan a los tejados y a las ramas de los árboles más altos, que silban, chistan y ríen pacientemente sobre ellos, para luego escucharse como una aberración grande se pierde en la oscuridad de la noche, levantando un vuelo cansino, batiendo pesadamente sus alas. Y como estas, son muchas, muchas las consejas que nuestros abuelos platicaban en voz baja, trémula, sentados junto a nuestras camas, velando nuestro sueño, ya a la luz de una vela o a la luz de un quinqué, con la tormenta cayendo en el tejado y el crepitar de la chimenea calentando la casa, la vieja casa de adobe. Una planta de ruda hace guardia en el marco de las puertas y las ventanas que han sido firmemente atrancadas, y rosario en mano se murmura bajito una oración. A su modo, nuestros viejos contaban consejas de cosas que ellos vivieron, sin mentir, tratando de prevenirnos que aún ahora aquello sigue vagando y viajando en la noche, cosas incomprensibles para la prisa de la modernidad que no cree nada ya, cosas que pertenecen a la oscuridad solamente, cosas que, como decía el poeta, han logrado hacer creer al mundo que no existen y que nunca han estado ahí. Villa de Álvarez, municipio de Colima. Lo que fuera una hacienda abandonada y en ruinas, a punto del derrumbe, conocida como la ex Hacienda del Carmen, es el lugar de esta historia. Se cuenta pues que en la Hacienda del Carmen, construida a finales del siglo XIX, la cual fue propiedad del gobernador don Enrique O. de la Madrid, y cuyo casco fue una amplia construcción con una capilla, donde también, con ellos, vivió una religiosa, familiar de los dueños. Vivían también algunos campesinos que trabajaban para el dueño de la hacienda. Había una considerable producción ganadera y agrícola, cuyos productos principales eran el maíz, la calabaza, el frijol, el jitomate y el chile. Edificio imponente con jardines, con fuentes, con una fachada impresionante y una capilla. Y en el interior, un patio central con una fuente en el centro y alrededor 16 habitaciones. En sus paredes hay pinturas que retratan la vida en la hacienda en épocas pasadas. Actualmente, la Hacienda del Carmen se encuentra en excelentes condiciones, pues fue reparada por sus propietarios y es sede de la Secretaría de Turismo del Estado. Pero como se había dicho con anterioridad, el lugar estuvo totalmente abandonado por muchos años, y alrededor de él se tejen historias terroríficas. Historias de viejos fantasmas que aún se manifiestan por el inmueble. Construcción muy grande, llena de pasillos y de portales, de habitaciones y de patios con jardines, de salones grandes, rodeada por un muro muy alto y con una capilla familiar donde quedaron inhumadas algunas personas. Ahí, en ese lugar tenebroso, cuentan que por las noches se convierte en un auténtico laberinto, y es cuando llega la noche que ni los cuidadores actuales quieren entrar, porque los que lo han querido hacer desaparecieron sin rastro alguno, sin que se sepa qué fue de ellos. Se habla de una dimensión paralela, dentro de la cual los años solo son minutos,
como también horas. No es mucho lo que la gente de los alrededores sabe o quiere decir de la hacienda, pero algunas consejas aseguran que dentro de esta el tiempo avanza de forma distinta, que quizá haya un portal o un hipotético universo paralelo en el cual probablemente los que se han perdido ahí aún se encuentran dentro buscando la salida, sin darse cuenta del tiempo que ha transcurrido, en lo que algunos describen como un extraño túnel en el cual nadie encuentra la salida, y aunque para ellos solo transcurren horas, en realidad han sido meses o años, o quizá mucho más tiempo. Todas las personas que desaparecieron en el laberinto de la hacienda siguen teniendo su alma en aquel lugar, y según cuenta la leyenda, no es extraño escuchar gritos y quejidos a través de las paredes. Y es claro que parece difícil que alguien quiera entrar ahí por gusto, con tantas historias de sucesos paranormales que se cuentan, pero a veces la ambición empuja a los hombres a hacer temeridades. Más de uno ha jugado su suerte en busca de un supuesto tesoro que yace enterrado en aquel lugar. Han sido varios los que han presenciado fuegos fatuos destellar por momentos en diferentes partes de la hacienda. Han visto emerger luces de la tierra formando haces, suceso que los buscadores de hallazgos vinculan con el entierro de un tesoro. Incluso pueden verse por el sitio pozos profundos cavados en los jardines y otros muy cerca de las escaleras. Ya en su ansiedad por encontrar esa imaginaria fortuna, algunos destrozaron las esferas de la escalera buscando esos dineros. En otro relato, refiere que los trabajadores al terminar las cosechas tenían que pagar una renta en productos por haber hecho uso de las tierras, y a la vez tenían que vender el sobrante al hacendado, pero al precio que él dispusiera. Inclusive, había ocasiones en que si alguien se oponía a hacerlo, el mayordomo de la hacienda con sus ayudantes dejaban que cargaran los productos, después los alcanzaban, cortaban las sogas con que iban atados los costales y una vez en el suelo, los despedazaban con filosos cuchillos, quedando desparramados por el suelo maíz, frijoles, calabazas, etc. Pero un día, varios de aquellos ofendidos capturaron a un hijo del mayordomo, lo subieron a una mula bruta, lo ataron y al soltar al animal partió a toda carrera y lanzando coces y reparos, desapareció internándose en una tupida huizachera por donde no se podía transitar. Nadie, pero nadie se dio cuenta de aquella venganza, con excepción de los individuos que planearon la realización de aquel horroroso crimen y de los padres del muchacho, que inmediatamente notaron su ausencia. Ahora se narra que también el ánima de aquel desdichado joven deambula por los alrededores de la hacienda. Sin embargo, el acontecimiento más aterrador que la gente cuenta es aquel que narra que al caer las sombras de la noche, muchos han visto salir de una hueca y añeja higuera en uno de los jardines del fondo el ánima en pena de una religiosa, una monja que aún transita por la hacienda y de la cual nadie sabe qué es lo que aún la obliga a deambular por este mundo. Se cuenta que en la sala conjunta a la capilla hace tiempo se dañó una parte de una lápida y que si veías hacia abajo encontrabas un féretro, algo que impactaba y no daban deseos de saber quién estaba enterrado ahí. Estas son algunas de las historias de la ex Hacienda del Carmen, pero que seguramente habrá otras de quienes la visitaron cuando se encontraba alejada de la ciudad y otras que se guarden como un secreto en el seno familiar de algunas familias colinenses.